Pues seguimos en directo, son las 10 y 13 minutos de la noche. El Centro de Investigación del Cáncer, con sede en Salamanca, lanzaba hace unas semanas un llamamiento a la población de Castilla y León que tenga más de 18 años para participar en un estudio sobre la leucemia. Se trata de detectar de forma precoz la leucemia linfática crónica y otros tipos de cáncer de células de la sangre, mucho antes de que comiencen los síntomas clínicos. Hoy vamos a entrevistar a la investigadora que lidera este proyecto dentro del observatorio y nos escucha desde el CIC. Ella es Julia Almeida. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo está siendo esa respuesta ciudadana? Y cuéntenos también qué plazos manejan y qué tienen que hacer los voluntarios. Bueno, la respuesta ciudadana la verdad que está siendo extraordinaria. Tengo un poquito de eco, entonces me oigo con eco. Vamos a intentar a ver si nuestros compañeros de sonido pueden solucionarlo. Sí, intentaré de todos modos, sobre todo agradecer la extraordinaria respuesta de la población de Salamanca, de Castilla y León, e incluso de fuera de Castilla y León, que han respondido de forma verdaderamente extraordinaria, como digo, al llamamiento. De hecho, lo que estamos haciendo ahora para no superar o no sobrecargar ni al centro de hemodonación ni a nuestros propios servicios, pues es canalizar todas esas solicitudes a través de unos teléfonos y unas direcciones de correo electrónico que ya hemos comunicado de forma adecuada y que, bueno, pues si queréis volveremos a comunicar a la gente para que tengan en cuenta que, primero, esta donación que solicitamos pues es en el contexto de una donación de sangre y, en segundo lugar, que tenemos ya organizada la recogida de unas 30 muestras a la semana durante 2 años, es decir, que tiene que hacerse de forma escalonada. Por eso agradecemos muchísimo la respuesta, pero también pedimos un poquito de paciencia, que se pongan en contacto con nosotros y poco a poco iremos de alguna forma planificando conjuntamente con el centro de hemodonación la extracción de la muestra, insisto, en el contexto de una donación de sangre. Estamos poniendo... Por lo demás, los requisitos, pues... Sí, estamos rotulando la dirección y el teléfono al que, bueno, cualquier ciudadano de Castilla y León que quiera colaborar con ustedes lo puede hacer. Señor Almeida, todos sabemos que la detección precoz es clave para curar el cáncer, pero en el caso de la leucemia además está demostrado que hay gente que tiene unas células en su sangre que le predisponen a tenerlo y entiendo que es ahí donde ustedes quieren trabajar. Sí, efectivamente queremos trabajar, pero también queremos dejar claro lo siguiente. Tenemos estrategias muy sensibles para detectar en una gran proporción de la población aparentemente normal de la población general, estas células que se parecen muchísimo a las de la leucemia y que llamamos preleucemia o como lo quieran llamar, pero en absoluto quiere decir que estos sujetos son anormales en el sentido de que van a desarrollar la leucemia. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, primero en saber cuáles de ellos van a evolucionar a la leucemia y segundo en dejar claro que no podemos ni muchísimo menos alarmar a la población ni que se alarmen ellos mismos cuando les digamos, bueno, identificamos esas células en su sangre. No, de momento no tiene ninguna relación, digamos, en este momento con lo que es una leucemia. Lo que sí sabemos es lo contrario, lo que sabemos es que todos los pacientes con la leucemia, más frecuente que es la leucemia linfática crónica, tienen esta fase previa en la cual detectamos las células parecidas a la leucemia, pero al revés no se da. Solo una mínima parte de los sujetos en los que detectamos estas células van a desarrollar la leucemia. Entonces la cuestión realmente es, en primer lugar, que esto supone una herramienta muy potente para estudiar el fundamento, la biología de los inicios de la leucemia, por así decirlo, en una fase en la que todavía no lo es, con lo cual probablemente nos va a dar herramientas tanto de diagnóstico precoz como incluso de prevención, si somos capaces también de alguna forma manipular, digamos, o cambiar la dirección, pero en absoluto queremos trasladar a la población el hecho de que cuando se detecten esas células, ese sujeto ya tiene la leucemia. Un mensaje también tranquilizador. Lo que tenemos que hacer es detectar, sí,
Claro, Claro, claro. que aquí es que, bueno, se presenten voluntario y hagan esa muestra, que bueno, que no todo el mundo que se le detecte ese tipo de células van a desarrollarla. Por cierto, el día de la presentación decía otro de los investigadores, Miguel Vicente, que este proyecto también va a permitir estudiar las razones por las cuales algunas células viajan a órganos que no son sus nichos fundamentales y que son las que generan las metástasis. Cuéntenos. Claro, bueno, en realidad no solamente se trata de hacer una detección precoz e incluso una prevención, sino sobre todo, como he adelantado antes, investigar los fundamentos biológicos de esa transformación. Es decir, lo que debe ocurrir es que esas células, que si están presentes en una población, en una proporción grande de la población, quiere decir que son cuasi normales, ¿no? O son lo que algunos llaman células viejas, células senescentes se llaman. Entonces lo que tenemos es que investigar todos esos factores que hacen que esas células se vayan a transformar, que adquieran la capacidad de escapar de los mecanismos de regulación normal, de ir a nichos diferentes, de recibir señales a través de vías diferentes, y eso también pues es uno de los objetivos primordiales de este proyecto que no es ni mucho menos solamente de un grupo de investigación, sino que es un proyecto que desarrollamos varios grupos de investigación del Centro de Investigación del Cáncer, incluyendo también instituciones como la Universidad de Salamanca o, por ejemplo, el investigador que ha nombrado, que es del CSIC, gente del hospital, clínicos y, por supuesto, también grupos de investigación internacionales, también punteros en este tema de estudio. Entonces eso también quiero insistir en la importancia, ¿no? Es novedoso, pero bueno, ustedes llevan ya muchos años trabajando en este tipo de investigaciones que están sirviendo también de base en estos momentos. Yo no sé si podemos hablar de un perfil de personas con más facilidad de tener leucemia. Me refiero a edad, a sexo, a hábitos. En el caso de la leucemia que nos ocupa, porque cuando hablamos de leucemia en realidad hay muchísimos tipos de leucemia, no tantas como células del sistema inmune de las cuales pueden derivar. Entonces, específicamente en este tipo de leucemia, en la que estudiamos la fase previa, la leucemia linfática crónica, afecta sobre todo a personas de edad avanzada, más o menos la media de edad se sitúa en torno a los 70 años y a partir de los 70 años pues va aumentando la incidencia a medida que aumenta la edad y preferentemente a varones. Por el momento no conocemos tampoco cuáles son los factores que predisponen a este tipo de leucemia. Bueno, siempre cuando hablamos de este tipo de enfermedades y cuando hablamos de la investigación, bueno, pues nos viene a la cabeza la falta de apoyo muchas veces que tienen los investigadores desde un punto de vista económico por parte de las administraciones. ¿Eso sigue siendo así, pese incluso a la pandemia que hemos atravesado últimamente? Bueno, pues eso sigue siendo así pese a la pandemia. Durante la pandemia sí que hemos asistido a, pues a una explosión, ¿no?, de investigación directamente relacionada con COVID, con el virus que produce el COVID, etcétera. Y yo creo que también la sociedad se ha dado cuenta en gran parte de la importancia que es el destinar esos fondos a investigación para obtener resultados que rápidamente se trasladen para beneficio de la sociedad, ¿no? Pero por el momento todavía es muy tímidamente lo que eso se está reflejando en un aumento de financiación hacia otras ramas que no sea COVID, poquito a poco. También es verdad que estamos en una época después de la pandemia que desde el punto de vista económico no es fácil por los motivos que todos conocemos, pero tiene que ser así, es decir, tiene que ser así y estamos viendo que si se destinan fondos adecuados y recursos, realmente pues hay resultados. Bueno, veíamos ahí a algunos periodistas, entre los que me encuentro yo también, que bueno, nos habéis pedido que ayudáramos para captar a estos voluntarios. Ha sido, desde luego, bueno, pues una labor muy importante. Hablando de la pandemia, señor Almeida, bueno, muchos hemos descubierto lo importante que es el sistema inmune, que nos defiende de todo tipo de infecciones. ¿Ustedes, los investigadores, también han aprendido algo? ¿Les ha servido el COVID para trasladarlo a sus investigaciones? Bueno, pues hemos aprendido muchísimo y específicamente en nuestro grupo de investigación, nuestra línea de investigación es sistema inmune y cáncer, así que por la parte del sistema inmune
pues también hemos estado muy involucrados en la monitorización de la respuesta inmunológica en estos pacientes. Ha sido un modelo extraordinario porque es la primera vez que nos hemos enfrentado, al menos en la gente de nuestra época, por decirlo de alguna manera, a un virus con el que el ser humano no se había puesto en contacto antes nunca, con lo cual estamos viendo cuál es la respuesta del sistema inmune frente a un nuevo patógeno, y realmente está haciendo que algunos mitos, digamos, inmunológicos que teníamos estén cayendo. Y de hecho, bueno, pues aprovecho también para comentar que los individuos en los cuales, las personas de la población general, en los cuales encontramos estas células similares a la leucemia, en una situación en la que todavía no es una leucemia, hemos visto que tiene un sistema inmune defectuoso, que no es exactamente igual de eficaz, digamos, que el de los sujetos de la población general que no tienen estas células parecidas a la leucemia. Y entre otras, pues lo que hemos visto, entre otras cosas, o entre otros hallazgos, hemos visto, por ejemplo, que los pacientes con COVID, durante la fase activa de su enfermedad, durante la fase de hospitalización, pues hay una mayor prevalencia incluso de sujetos que tienen estos clones linfoides, es decir, que de alguna manera pues eso sí que podría estar condicionando una respuesta inmunológica inadecuada, lo cual sería pues un hallazgo también muy importante, no solo por el riesgo que tienen de desarrollar la leucemia algunos de ellos, sino simplemente por el hecho de que solo con tener estas células podrían tener ya una situación, digamos, de vulnerabilidad. Muy interesante eso que nos cuenta. Decía y destacaba al principio que esto es un proyecto internacional en el que participan instituciones de países como Reino Unido, Italia, España, y que coloca también al Centro de Investigación del Cáncer como un lugar referente a nivel mundial. Esto debería ser un orgullo para nuestra tierra. Yo no sé si presumimos poco de ese centro de investigación instalado en Salamanca. Pues desde luego es un orgullo, es un proyecto cuyo coordinador es el profesor Alberto Orfao, del Centro de Investigación del Cáncer. En él estamos contribuyendo muchos otros investigadores, como digo, de este centro, de distintas instituciones, Universidad de Salamanca, CSIC, al que ya he hecho referencia, y otros grupos internacionales también punteros. Realmente pues es un orgullo, y debe ser un orgullo para todos los castellano-leoneses y, en definitiva, pues para toda la sociedad española, sí. Pues lo es, lo es. Señora Almeida, tengo aquí a tres tertulianos que también le quieren hacer alguna pregunta. Alma Trabajos. Julia, pues mi enhorabuena para empezar, lo primero. Y mi pregunta va más en ese afán, en esa ansiedad que tenemos siempre por ver la aplicación y saber si nuestro sistema, porque no sé si necesita mucha aparatología para poder detectar esto que ustedes están descubriendo cuando lleguemos. Entiendo que, no, que en atención primaria no va a ser, pero si está nuestro sistema y todos nuestros centros sanitarios preparados para responder al momento en el que ya tengamos los resultados de toda esta investigación. Bueno, lo que es el equipamiento para identificar estas células, pues es un equipo especializado, pero no altamente especializado. Es una máquina, un equipo que llamamos citómetro de flujo. Evidentemente en atención primaria no está, pero prácticamente en todos los hospitales, digamos, de tercer nivel y, por supuesto, centros de investigación hay citómetros. La citometría que aplicamos es una citometría con estrategias mejoradas que nos permite, sobre todo, aumentar muchísimo la sensibilidad, es decir, hacer una especie de rastreo de la detección de lo que buscamos en millones de células del sistema inmune, y encontramos estas poquitas precisamente por esa mejora de los métodos de citometría. Como digo, no se puede aplicar en todos los sitios, pero el informe y el manejo de estos sujetos perfectamente se ha podido hacer hasta ahora desde atención primaria de salud. Este no es un proyecto nuevo, esto es una línea de investigación estable que llevamos desarrollando en nuestro grupo desde el año 2007. Lo que ocurre es que bueno, pues, ahora recibimos financiación internacional y digamos que estamos internacionalizando el proyecto, y hasta el momento en que empezó la pandemia
era manejado a través de los informes que emitíamos por los médicos de atención primaria de salud de Salamanca, que realmente pues formaron un grupo de trabajo muy atractivo, que desgraciadamente pues tuvimos que optar por otra estrategia cuando por la pandemia pues estaban sobrecargados. Pero quiero decir que con un equipo un poquito especial, pero con estos informes, simplemente es hacer un seguimiento periódico de los sujetos a partir de un simple análisis de sangre y una exploración muy sencilla también. Monse. Sí, buenas noches, Julia. El Centro de Investigación de Salamanca, decía José Luis, que es un referente mundial prácticamente. Pero a mí sí me gustaría que nos dijese si se sienten ustedes lo suficientemente apoyados, si las administraciones se vuelcan, no ya se vuelcan, por lo menos les dan la dotación suficiente para que puedan seguir con estos hallazgos y con estas investigaciones. Pues no nos sentimos suficientemente apoyados, necesitamos mucha más financiación. Necesitamos recursos, necesitamos financiación y necesitamos también que de alguna manera la sociedad cambie un poquito su percepción de ver que realmente esto es útil. Solamente con todos esos recursos y con un apoyo de las instituciones y de la propia sociedad de que esto es algo en lo que deben invertir porque después va a revertir en su propio beneficio, es cuando podremos más o menos continuar. Pero todavía no estamos lo suficientemente reconocidos desde el punto de vista de la financiación y desde otros puntos de vista. Señora Almeida, ¿cuánta gente trabaja en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y cuál es el perfil medio? Porque bueno, parece que es gente bastante joven, ¿no? Bueno, en el Centro de Investigación del Cáncer estamos ahora muchos grupos de investigación. Yo creo que estamos unos 20 grupos de investigación. El tamaño de los grupos de investigación es muy heterogéneo. Unos pues tienen solamente 4 o 5 miembros, digamos, otros como el nuestro, dirigido por el profesor Alberto Orfao, pues somos en realidad varios subgrupos de investigación liderados por él, somos un total de unas 30 o 40 personas, es decir, pues la composición de los grupos es muy variada en número. Respecto a la edad, pues desgraciadamente ya vamos llegando a una edad y la inmensa mayoría tenemos más de 50 años. Entonces, lo que se necesita también es que venga gente joven, apoyada, con proyectos que le den estabilidad a largo plazo. Es decir, aquí sobre todo tenemos o gente muy joven que son doctorandos que hacen las tesis doctorales y que por desgracia o por gracia, quiero decir que es lo que tienen que hacer luego, ir a otros sitios, se van, o gente ya por encima de los 50 años. Nos falta una gran masa crítica de esas edades jóvenes, pero que tengan la capacidad de liderar proyectos de verdad y de estar bien financiados. Por último, Alfredo. Sí, lo primero, reiterar las gracias por lo que hacéis y el sentimiento de orgullo, porque es verdad que Castilla y León es una comunidad que muchas veces pues nos fijamos mucho en las cuestiones agrarias, en lo alimenticio, en los vinos, y resulta que en Salamanca pues somos punteros a nivel internacional por lo que hemos leído, por lo que te hemos escuchado. Y tenía un montón de preguntas, pero José Luis se ha dedicado, como suele pasarme en casi todas las entrevistas, a ir una por una, a fusilarme todas. Y entonces quería preguntarte algo que ni siquiera sé si de verdad es posible, porque no sé cómo es el centro a nivel jurídico. La financiación privada, ¿cómo funciona? ¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, para que... lo digo porque estamos muy acostumbrados a la dependencia de lo público y sabemos que nos suelen decepcionar. Entonces, muchas veces se ve en televisión a Amancio Ortega, gente que toma iniciativas en el ámbito privado. ¿El centro tiene capacidad jurídica para poder interrelacionarse con otras fuentes de financiación? Yo en este momento desconozco si tiene entidad jurídica para financiarse de esa manera. Lo que sí sé es que también tenemos dinero
o financiación que viene de entidades privadas. De hecho, este proyecto de la preleucemia linfática crónica, por así decirlo, pues gran parte de la financiación, pero una parte muy importante, vaya, de la financiación, viene a través de un proyecto Accelerator, que los fondos que vienen a la Fundación, al Centro de Investigación del Cáncer, son aportados por la Asociación Española contra el Cáncer, que es una entidad privada, o sea, no es financiación pública. Y lo mismo ocurre también con sociedades similares de los otros países, es decir, ahora tenemos esa fuente de financiación. Yo no sé, porque no estoy directamente relacionada, digamos, con lo que es la dirección del centro, si realmente tenemos ahora entidad jurídica para ese otro tipo de financiación o microfinanciaciones privadas de otra manera que no sea a través de convocatorias privadas de proyectos. Pues Julia Almeida, todo nuestro reconocimiento por la labor que están haciendo. Estaremos muy pendientes y ojalá la pueda volver a entrevistar en breve para que nos cuente los resultados de este proyecto en el que está participando Castilla y León, todos los castellanos y leoneses. Insisto, hemos estado rotulando tanto la dirección de correo electrónico como el teléfono al que tiene que llamar aquel que quiera participar como voluntario. Gracias por atender a Cuestión de Prioridades a Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.